Good morning. I'm Leila Abed, Director of the Wilson Center's Mexico Institute, and it is my pleasure to welcome you to today's webinar. The landslide victory of the governing party's coalition in Mexico's June elections, with citizens electing Claudia Sheinbaum as the country's first female president, and Morena and its allies securing commanding majorities in Congress, the focus is now turned to the 20 constitutional and legal reforms that incumbent President Andrés Manuel López Obrador presented in February before Congress and that he hopes to approve in September, a month before he leaves office. The constitutional reforms, which span upending Mexico's judicial system to the National Electoral Institute and eliminating independent and autonomous watchdog agencies, pose a serious risk to Mexico's democracy and its relationship to its top trading partner, the United States. Today's conversation will focus on perhaps the most alarming and controversial of the many reform AMLO hopes to pass in September, the judicial reform, that calls, among other things, for all judges and Supreme Court justices to be elected by popular vote. While the original version of the judicial reform proposed is currently being debated, if approved as drafted, many argue that it would diminish the system of checks and balances, concentrate power in the presidency, and far from achieving a more efficient justice system, it would consolidate the government's influence over the election and performance of Mexico's judicial branch. The judicial reform presents several risks for Mexico and will mark an inflection point for the country's democracy. Yet its passage could also affect its relationship with its North American partners, the US and Canada. It could potentially violate various provisions of the United States-Mexico-Canada Agreement, also known as USMCA, and could prevent foreign direct investment from flowing into the country, as companies would lack the judicial and legal certainty to protect their investments. Our incredible group of experts will delve into the legal substance and potential implications of the judicial reform. I want to take this opportunity to thank all of our panelists for joining us to share their insights and expertise on this pressing issue. Before I turn it over to our moderator, a couple of housekeeping items. We have simultaneous translation available for our viewers. On the bottom right-hand corner of your screen, you should see an image of a globe. If you click on the globe, you can choose the language of your preference. Towards the end of the conversation, we will take questions from the audience. If you would like to submit a question to our panelists, please send them to our X account at Mexico Institute, or you can simply type them directly on the chat Zoom box. Finally, I would like to remind our viewers that the Mexico Institute published a brief document that summarizes the key points of Mexico's judicial reform. If you would like to access the document, you can find it on the Mexico Institute's website. The recording of today's webinar will also be posted on the event webpage in the next several days. And now I turn it over to you, Jaime Olaiz, una palabra para todos los que nos acompañan y perdón por el cambio medio abrupto al español, pero este seminario virtual se va a realizar en español. Como lo dije, tenemos traducción simultánea para aquellos que quieran escuchar a nuestros panelistas en inglés. Y Jaime, muchísimas gracias por estar aquí. También Pedro, Vanessa, Julio, siempre un honor contar con su conocimiento y su inteligencia sobre este tema tan importante en México. Y así te cedo la palabra, estimado Jaime. De nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Lila. Gracias por la invitación. Me uno a la bienvenida que nos daba la directora del Instituto México en el Wilson Center para este panel tan importante de un tema que reviste el mayor interés en México para los próximos meses. Mi nombre es Jaime Olaiz, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y tendré el gusto el día de hoy de moderar este panel. En primer lugar, quisiera presentar a nuestro primer panelista, que es el doctor Pedro Salazar Ugarte, que, como muchos de ustedes saben, es un reconocido constitucionalista en México, es exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y conferencista y profesor invitado en múltiples universidades en el extranjero. El doctor Salazar nos hará favor durante su primera intervención de poner en contexto el tema que nos ocupa esta mañana para de ahí dar paso a las intervenciones de Vanessa y Julio en los minutos siguientes. Entonces, Pedro, te cedo la palabra con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias a ti por moderar esta mesa. Es un gusto estar con Vanessa y Julio. Y gracias a Lila y al Wilson Center por la invitación del día de hoy. En efecto, lo que haré en esta breve primera intervención es ofrecer un poco una perspectiva de contexto
para poder ubicar en dónde estamos hoy discutiendo esta iniciativa de reforma a los poderes judiciales presentada por el presidente López Obrador hace algunos meses. Me remonto a 1994, cuando al inicio del gobierno del presidente Ernesto Zedillo se impulsó una ambiciosa e importante reforma al Poder Judicial Federal. Entre otras cosas, fundamentalmente se trató de una reforma que apostó por cambiar la conformación de la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal en México, y también de crear un órgano interno de control dentro del Poder Judicial Federal, que es el Consejo de la Judicatura Federal. Junto con estas dos transformaciones, se realizó una apuesta institucional muy ambiciosa por fortalecer las capacidades de los jueces y los tribunales federales. Aquí es importante hacer una prevención. Como ustedes saben, México es un país que tiene una estructura, un diseño federal, por lo cual existe el Poder Judicial de la Federación, ese que se reformó en esta importante reforma de 1994, y un poder judicial por cada una de las 32 entidades federativas que integran a la República Mexicana. El dato es importante porque esa apuesta de transformación del Poder Judicial Federal no vino acompañada por reformas, al menos no reformas del mismo calado, en las 32 entidades federativas. Y esto tuvo como consecuencia que a lo largo de 3 décadas tuviéramos el siguiente resultado. Por un lado, un Poder Judicial Federal que sí se vio fortalecido en sus capacidades, en su independencia y en su fortalecimiento institucional desde el punto de vista político y desde el punto de vista técnico para impartir justicia. Esto no quiere decir que no tenga problemas. Julio Ríos Camarena ha sido uno de los grandes, Figueroa, perdón, ha sido uno de los grandes estudiosos que nos ha advertido los rezagos a pesar de aquella importante reforma de 1994. Pero lo que quiero aquí advertir es que el Poder Judicial Federal sí se vio mejorado por aquel impulso de reforma de 1994. En cambio, la enorme mayoría de los poderes judiciales de las entidades federativas de los 32 estados se fue quedando rezagada. Así, al cabo de 3 décadas, teníamos un saldo en el cual el Poder Judicial, con sus problemas, se vio muy fortalecido y los poderes de las entidades federativas se fueron quedando rezagados. Esto condujo a que hace apenas 3 años, en el año 2021, este mismo gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, con su mayoría legislativa y con el acompañamiento de la propia Suprema Corte de Justicia de la Federación, impulsaran una nueva reforma, de nuevo centrada en el Poder Judicial Federal, una reforma que pretendía atender los rezagos que Julio Ríos Figueroa y otros estudiosos habían advertido, con la idea de mejorar aún más las capacidades del Poder Judicial Federal, y lamentablemente no se atendieron los rezagos en los poderes judiciales de las entidades federativas. Sin embargo, a pesar de esta reforma, que fue aprobada con un muy fuerte apoyo de las diferentes fuerzas políticas, 3 años después, el 5 de febrero del año 2024, el presidente de la República presenta una nueva iniciativa de reforma que abarca tanto al Poder Judicial de la Federación como en este caso sí, también a los poderes judiciales de las entidades federativas. Se trata de una iniciativa de reforma muy ambiciosa, yo creo que muy defectuosa y con muchos problemas, que pretende transformar de un día para otro a todos los poderes judiciales, al federal y a los poderes judiciales de las entidades federativas. Lo último que digo en esta primera intervención, para ceñirme a los 5 minutos que tengo, es que esta reforma, la que se propone este año, la iniciativa que hoy se está discutiendo, en buena medida ha sido producto de un encono, de una confrontación, de un desencuentro entre el gobierno nacional y el Poder Judicial Federal. En los últimos años hemos visto una muy fuerte tensión
entre el gobierno del presidente López Obrador y el Poder Judicial Federal, en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto quiere decir que a pesar de la reforma del año 2021, para el gobierno de la República, la relación y la tensión con el Poder Judicial Federal lo ha llevado a proponer una nueva reforma, y es una nueva reforma, insisto, que proviene desde el desencuentro, desde la confrontación, desde la tensión, y eso creo que es un mal principio para una transformación al Poder Judicial mexicano. Y lo último que diré es que desde mi punto de vista no es necesaria ahora otra reforma al Poder Judicial de la Federación, mientras que sería muy importante y muy relevante e incluso diría yo urgente hacer una serie de reformas hacia los gobiernos de las entidades federativas, en particular hacia los poderes judiciales de los 32 estados en México, que es en donde creo que están las principales falencias que más afectan a las ciudadanas y a los ciudadanos en el país, y por supuesto a todos los actores que tienen que tener interacción con la justicia local y federal en México. Aquí lo dejaría, Jaime, en una primera intervención. Muchas gracias, Pedro. Para continuar con el panel, vamos a dar la palabra a Vanessa Romero, quien es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra por el University College London y consultora independiente. Quisiera, antes de ceder la palabra a Vanessa, comentar a nuestros participantes que las preguntas que quisieran formular para la segunda parte del panel a nuestros expertos las pueden plantear en el chat que aparece en el propio website para que las vayamos recogiendo. Muchas gracias. Vanessa, adelante. Primero que nada, agradecer la invitación a este panel de lo que yo también considero un tema sumamente importante, no solo en términos nacionales para los mexicanos, sino para nuestra relación bilateral con nuestros socios del norte. También me parece una extraordinaria noticia que por fin estemos discutiendo todos los operadores del sistema, desde abogados, usuarios del sistema, juzgadores, personal del Poder Judicial, que por fin estemos hablando del funcionamiento del Poder Judicial. Cierto es que llevábamos tiempo sin hacerlo y tiempo sin hablar de un ente poco transparente y que ha rendido pocas o nulas cuentas a los ciudadanos. Creo que este tema es, decía, relevantísimo para mexicanos, para extranjeros, para nacionales, para inversionistas, porque a unos y otros nos importa que exista certidumbre en las resoluciones del Poder Judicial, sea el Poder Judicial Federal, que para no enredarnos mucho, deberemos entenderlo como un revisor de los poderes judiciales locales, y también de las resoluciones de los poderes judiciales locales. Porque cierto es que hoy día no importa si uno como gobernado o los que nos están viendo desde Estados Unidos, ustedes como extranjeros, como inversionistas, tienen razón, les asiste el derecho o les asiste la justicia. La evidencia lleva tiempo mostrándonos que muchos de nuestros juzgadores no, se encuentran cooptados y que tenemos un sistema de justicia profundamente enfermo a causa de la corrupción. Utilizaré yo mis 5 minutos para señalar desde mi perspectiva cuál es el diagnóstico que ha realizado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto al Poder Judicial, cuáles son brevemente las propuestas de reforma. No me voy a meter a ningún tipo de detalle para no irnos enredando, lo dejaré en términos muy superficiales, pero sí para que conozcamos cuáles son las propuestas específicas presentadas el 5 de febrero pasado al Congreso de la Unión y una opinión general que tengo sobre ella. Después seguramente con en la charla y con las preguntas que nos haga la audiencia, pues podremos ir profundizando un poco. Primero, por lo que hace al diagnóstico. Mucho se ha dicho, y ahora lo escucho nuevamente en Pedro, que mucho se ha dicho que la propuesta de reforma enviada por el presidente al
Congreso responde a un deseo de venganza contra el Poder Judicial. También se dice que es una búsqueda por parte de Morena, el partido del presidente y también el partido de la próxima candidata Claudia Sheinbaum para concentrar el poder. A mí, en lo personal, en términos pues, de análisis legal, en términos de análisis político, esto me parece una narrativa pues, fácilmente vendible, es una narrativa con mucho sex appeal, me parece falsa o me parece incompleta. El verdadero diagnóstico del que yo creo que parte a partir de la administración de Andrés Manuel López Obrador es algo que creo que ninguno de nosotros podremos negar, que contamos con un poder judicial disfuncional, en el que la gente no confía, tremendamente corrompido, que entrega la justicia al mejor postor y sobre todo, y esto es lo más reciente, un poder judicial que se puso en la boleta electoral. Los jugadores dentro del Poder Judicial Federal en la pasada elección en México, que terminó el 2 de junio, no fueron, como nos quieren hacer pensar, sujetos apolíticos, sujetos imparciales, autónomos, independientes. Ellos jugaron en favor de la oposición que perdió las elecciones del 2 de junio. Entonces, ese es el contexto político, es el contexto social, ese es el contexto de resultados del que parte el diagnóstico de Andrés Manuel López Obrador. La propuesta que manda al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero, día en el que celebramos en México el Día de nuestra Constitución, básicamente es la elección indirecta de ministros de la Suprema Corte, de todos los ministros de la Suprema Corte, de todos los magistrados y todos los jueces, la elección popular de esos cargos. Segundo, la división del Consejo de la Judicatura Federal en dos órganos distintos, por un lado un tribunal de disciplina, por otro lado un órgano de administración. No me quiero de nuevo meter en particularidades, ahora podemos entrar en ellas, pero quiero decir cuáles son las propuestas grosso modo. 3, sanciones para el incumplimiento de entrega de justicia pronta y expedita, que hoy lo tenemos consagrado en la Constitución del país como un principio constitucional que no es secreto para nadie, que no se cumple. Y por último, hacer aplicable el principio de austeridad republicana, así es como se lo verbaliza el movimiento del presidente. Básicamente significa que ninguna persona del Poder Judicial gane más que el presidente. Básicamente, el salario del presidente es el tope máximo de lo que puede ganar cualquier funcionario a nivel federal. Mi opinión, grosso modo, y con esto voy cerrando mi primera participación respecto a la reforma, es que la reforma parte de un diagnóstico correcto. Nuestro sistema judicial no funciona. Tenemos las últimas métricas que tenemos respecto al funcionamiento, por ejemplo, en materia penal, que tenemos un 99% de impunidad respecto de aquellos rarísimos casos que se denuncian. Tenemos un poder judicial disfuncional que si bien ha tenido mejoras, retrocesos, ahora podemos, si quieren, entrar a platicar sobre la reforma de Saldívar del 2021 y cómo hemos visto notables retrocesos a partir de la toma de dirigencia de la Suprema Corte por parte de Norma Piña, pero bueno, prácticamente creo que el diagnóstico parte de la propuesta parte de un diagnóstico correcto. Segundo, creo que esto, y aquí coincido con Pedro y seguramente con el resto de ustedes, que es una reforma incompleta. Es una reforma incompleta porque no aborda a todos los operadores de justicia y sobre todo porque no aborda correctamente los problemas que existen en la justicia local. Y 3, y quizás este es el punto más importante respecto a reforma, que me refiero únicamente a la elección popular de jueces y magistrados, que carecemos de evidencia suficiente para determinar si su elección indirecta por parte del voto popular será efectiva y sobre todo al no contar con evidencia nos puede dejar parados en un peor lugar del que estamos y eso ya es bastante decir. Con eso termino. Muchas gracias, Jaime. Muy gentil, Vanessa.
quisiera ir como dejando algunas inquietudes para la atención de nuestros panelistas. Ahora que lo que nos plantea Vanessa es muy interesante porque a veces, dado la tradición centralista de nuestro país y el dominio de un gobierno federal en distintos aspectos del proceso social, se pierde de vista que en realidad el contacto de los usuarios del sistema de justicia en más del 80% de los casos es con las justicias locales, no con la justicia federal. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con las generalizaciones porque puede parecer que se está invirtiendo el argumento en el sentido de que se está señalando como problema el espacio donde acude el mayor porcentaje de justiciables en nuestro país. Y por eso puede darse también en una lectura política lo que nos comenta Vanessa, de que se pueda malinterpretar lo que buena parte de los especialistas han señalado, de que esto más bien tiene una motivación de carácter retribucionista y no de reforma institucional propiamente, porque el corazón de la reforma debería reposar, y eso nos lo señalaba también Vanessa al final de su intervención, en las justicias locales y en las fiscalías, en las procuraciones de justicia. Entonces, vamos a dejarlo ahí por el momento para ceder la palabra a Julio Ríos Figueroa, que cerraría esta primera ronda de intervenciones. Julio es profesor del Departamento de Derecho del ITAM, fue fellow del Wilson Center recientemente, también es Hauser Research Scholar en NYU y sus temas temas de investigación se han centrado principalmente en el constitucionalismo comparado y el funcionamiento de los poderes judiciales. Entonces, Julio, contigo cerraríamos esta primera ronda de intervenciones. Te cedo la palabra con mucho gusto. Muchas gracias, Jaime. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al Wilson Center por la invitación a participar en este panel. Es un gusto estar aquí con Vanessa y con Pedro, Jaime, Lila y con la audiencia. Bueno, brevemente, digamos, una vez que Pedro ha presentado como el camino que nos ha llevado a esta propuesta y que Vanessa ha presentado el diagnóstico, digamos que motivó el diagnóstico del presidente de la República que motivó la presentación de esta iniciativa, yo tengo como un primer balance en estos primeros 5 minutos de lo que podríamos llamar la eficacia de la reforma en términos de este diagnóstico que yo coincido con Vanessa, ¿no? Que hizo el presidente y los medios que se proponen en la reforma para, combatir esos males identificados. Y a ver, brevemente, yo quiero decir que respecto al sentido general de la reforma, a mí me parece que es una reforma incorrecta, que está mal, está errónea, y que además es una reforma innecesaria. La reforma planteada, o como está planteada, como se va a empezar a discutir ya en las comisiones del Poder Legislativo, prende muchísimas alarmas, sobre todo porque pues, la quieren pasar a aprobar en septiembre y porque pues, si están dispuestos a cometer este error, pues qué más estarán dispuestos a hacer, sobre todo la presidenta electa, ¿no? Que iniciaría con el pie izquierdo, yo creo, su mandato, su administración. Pero déjenme, digo brevemente por qué considero que es una reforma incorrecta. El presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, así como los legisladores y políticos de Morena, dicen, como nos ha corroborado Vanessa, que el objetivo de la reforma a grandes rasgos es terminar con la corrupción en el Poder Judicial y de algún modo podemos decir como democratizar la justicia, acercarla a las personas, porque está alejada, no rinden cuentas, así como lo ha puesto Vanessa. Entonces, considero que la reforma propuesta es incorrecta, porque si esos son los objetivos, la reforma propuesta no va a llevar a solucionarlos. Es un grave error, es un mal cálculo.
La reforma que proponen pues no atiende los verdaderos problemas. Si se quiere controlar la corrupción, hace falta, como decía Pedro, reformar los poderes judiciales locales, nos lo decía Jaime también ahorita, y sobre todo las fiscalías, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Ahí está el corazón del problema. No que el Poder Judicial Federal sea perfecto, tiene un montón de áreas de oportunidad, pero el principal problema de la corrupción y de la impunidad está en las fiscalías locales y general y en los poderes judiciales de los estados. Por otro lado, si se pretende democratizar la justicia o acercarla a la persona, no elegir a los jueces por voto popular no va a llevar a eso. Estudios en muchos lugares lo demuestran. No es casualidad que ningún país en el mundo, salvo Bolivia, utilice este método de designación. Para democratizar la justicia, por ejemplo, haría falta mejor facilitar el acceso a los juzgados, tribunales, reformar el amparo, fortalecer las defensorías, etcétera, ¿no? Hay otras cosas para lograr los objetivos que ellos dicen que buscan con esta reforma. Por otro lado, ¿por qué la reforma sería innecesaria? Bueno, supongamos que la reforma no tiene el objetivo explícito que nos ha explicado, que nos ha dicho el presidente López Obrador y Vanessa ahora, sino que el objetivo de la reforma, y pongamos de lado también estos otros explicaciones como de venganza, pues supongamos que el objetivo de la reforma, lo que no se dice es que busca pues, capturar políticamente a la Corte y al Poder Judicial, como mucha gente sospecha, ya también lo decía Vanessa bien, ¿no? Bueno, supongamos que este es el verdadero objetivo de la reforma. Si ese es, entonces la reforma es innecesaria, porque primero, con las supermayorías legislativas que ha ganado Morena, está pendiente el tema de la sobrerepresentación, pero muy probablemente obtendrá Morena una supermayoría en ambas cámaras del Congreso Federal. Con esas supermayorías podrían modificar el contenido sustantivo de la Constitución y hacer que los jueces, magistrados y ministros defiendan esta Constitución reformada por ellos, con los temas sustantivos de la transformación, y que los jueces en los que se ha invertido mucho dinero en su preparación, en su formación, etcétera, pues defiendan esa Constitución porque es para lo que están entrenados. Por otro lado, a fines de noviembre de este año, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, podrá nombrar otro ministro o ministra en la Corte y otros 3 a lo largo de su administración. Además, ministros electos por el presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum muy pronto podrían elegir a la siguiente ministra presidenta o ministro presidente y también influirían mucho en la conformación del Consejo de la Judicatura. Esto, con la normal y esperada deferencia que cualquier juzgador tiene ante poderes electos con una abrumadora mayoría de un partido, sería más que suficiente para que realicen lo que consideran su mandato electoral. Entonces, digamos, la reforma o es incorrecta si partimos que el objetivo es el que dicen que buscan, o es innecesaria si partimos que el objetivo es el que muchos sospechan que es la captura política del Poder Judicial. A mí la verdad se me escapa por qué entonces quieren hacer una reforma a las prisas en la mejor parte del sistema de justicia, porque es lo que mejor funciona. Si vemos fiscalías, poderes judiciales locales y Poder Judicial Federal, lo que mejor funciona, en lo que más se ha invertido, lo que desde 1994, como ya decía Pedro, ha venido caminando lentamente, pero en el sentido correcto. ¿Por qué reformar eso y no lo otro? Yo la verdad, pues bueno, me gustaría entender. Lo dejo aquí. Todo parece indicar que va a pasar la reforma. De los diagnósticos que mencionaba Vanessa, a mí sí me gustaría escuchar más este tema de la participación electoral directa del Poder Judicial, porque no entiendo bien a qué se refiere. Aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Pues ahora, si les parece, continuamos con la
conversación. Y en principio, si queremos continuar precisamente con lo que Julio ponía en la mesa de cómo se explicaría esta especie de argumento democrático de participación directa para la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte, aunque entiendo que Vanessa refería al final de su intervención elección indirecta. Pedro, estás haciendo señal de querer intervenir. Adelante. Si yo, en un gesto de deferencia, digamos, a nuestro auditorio, no sé si podríamos intentar poner algunas premisas comunes, digamos, sobre la mesa. Creo que sería interesante. Uno, recordar, insisto, que hubo una reforma en el año 2021 al Poder Judicial Federal que no ha terminado de implementarse. Es decir, es importante decir que los efectos que se pretendía obtener con esa reforma todavía no se han podido verificar, digamos, no podemos medir si fue exitosa o no, porque se encontraba o se encuentra en proceso de implementación. El segundo dato, y aquí un punto con Vanessa que me parece importante, digamos, precisar, más allá de las intenciones que haya detrás de la reforma, creo que descriptivamente, con toda objetividad, podemos nosotros sostener que en los últimos años ha venido incrementándose una tensión muy fuerte entre el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Judicial Federal, en particular entre el Gobierno de la República y la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién es el responsable de esa tensión? ¿Cuáles son las razones de la misma? ¿Qué la ha motivado? Es una discusión muy interesante que podríamos tener, pero que me parece que no nos evita sostener la premisa fundamental de que la tensión existe y de que en ese contexto de tensión política es en el que se ha presentado la iniciativa de reforma del presidente de la República. Ese es un dato de hecho, que no podemos, creo, excluir como variable del análisis de lo que estamos viendo, porque los términos en los que se está llevando a cabo la discusión de esta propuesta de reforma judicial son sumamente polarizados. Y ese creo que es uno de los elementos que nos ayuda a entender también las preocupaciones a las que Julio advierte. Yo coincido con ambos en lo siguiente. En efecto, Vanessa, hay un sentimiento legítimo y genuino por parte de la enorme mayoría de las personas en México de que la justicia no funciona. Coincido con Jaime que eso en buena medida se debe a que las justicias locales no funcionan, que son aquellas a las que las personas, un 80%, nos decía Jaime, mayor necesidad tienen de acudir. Tenemos justicias en las entidades federativas sumamente defectuosas y esas son con las que las ciudadanas y los ciudadanos de a pie tienen mayor contacto de manera cotidiana. Y finalmente con Julio, en efecto, si tenemos un problema de justicias que no funcionan a nivel local, sobre todo, no estoy diciendo que la justicia federal sea impecable, ni mucho menos. Si tenemos una desafección de las personas con el sistema de justicia, probablemente precisamente por esas falencias locales, la reforma debería de ser otra, no esta. Es decir, la iniciativa que se propone no atiende a los problemas objetivos que tiene el sistema de justicia nacional en México. Y creo que ese es el principal problema. No que se proponga una reforma. A mí me daría mucho gusto que tuviéramos una reforma que atendiera de manera, digamos, sustantiva y de manera completa las falencias de los poderes judiciales en México. Pero creo que la iniciativa propuesta, y en esto coincido totalmente con Julio, no atiende esas falencias y no va a dar las respuestas. Y la propia Vanessa hacía una reflexión al final muy interesante y creo que ahí nos lleva a lo que Jaime sostenía. Vanessa misma decía, no tenemos ninguna evidencia empírica ni ninguna evidencia de derecho comparado de que el método de elección que se ha propuesto vaya a servir para dar los resultados que se pretende obtener con esta iniciativa de reforma. Y ahí creo que está el principal problema. ¿Necesitamos una reforma? Sí. ¿Es esta la reforma que necesitamos? A mí me parece que no. Muchas gracias, Pedro. Vanessa, por favor.
Gracias. A ver, claro que concedo que ha existido una tensión pujante entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, particularmente durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y que creo que de eso precisamente va el sistema de pesos y contrapesos. Pero yo sí creo que Julio se me adelanta en el argumento para señalar por qué esto no se trata no solo de una venganza, eso quizás es dejar atrás esa narrativa, es dejar de caricaturizar a uno y a otro de los poderes, al Ejecutivo y al Judicial, pero porque Morena no necesita esta reforma para controlar, vaya, legalmente, material y formalmente, tanto a la Suprema Corte por el número de ministros, que ya bien Julio dice que podrá nombrar Claudia Sheinbaum, inclusive para el nombramiento de ministros, pues ellos podrían nombrar, teniendo el Ejecutivo y el Legislativo ministros, como ya lo estaba haciendo Andrés Manuel López Obrador con la última ministra nombrada, con Lenia Batres, en donde no fue necesario que el legislativo estuviera o no de acuerdo con el nombramiento. Básicamente el Ejecutivo Federal lo nombra unilateralmente. Entonces, yo sí creo que faltan argumentos para poder sustentar que esto se trata de una sola venganza o de una concentración del poder. Respecto a la reforma del 2021 que lidera Arturo Saldívar, siendo entonces ministro presidente de la Suprema Corte, creo que todos podremos recordar que fue una reforma en su momento ambiciosa, pues se nos fue un poco la discusión pública por aquel transitorio que adicionaba un plazo a su mandato, pero era muy ambiciosa en términos de nepotismo, de corrupción, de violencia de género, de paridad de género. Se construyó una mejor escuela judicial, una mejor defensoría pública, pero era una reforma que siempre se nos dijo como una reforma más bien administrativa. Ya entonces venía perfilando el mismo Arturo Saldívar como hacía falta en México una gran reforma a la justicia. Ahora hablamos los tres, los cuatro, de esta reforma como si fuera un gran paquete único y al cual nos negamos, rechazamos que sea una reforma útil, verosímil, aplicable, con evidencia, pero creo que sí, para efectos del auditorio, habríamos de sentar algunas bases comunes. La reforma es mucho más que la propuesta de elección popular de magistrados, ministros y jueces. Creo, o al menos así lo postulo como una afirmación mía, yo estoy de acuerdo con toda la reforma, salvo esta última parte. Estoy de acuerdo con dividir el Consejo de la Judicatura Federal en dos órganos. Creo que esa fue una anomalía de diseño, de origen. Darle a la presidente en su momento de la Suprema Corte la potestad de ser juez y parte en los procesos administrativos y de sanción. De hecho, la Relatoría Especial en materia de impartición de justicia desde el 2010 nos viene recomendando que lo hagamos. Yo puedo estar de acuerdo con la designación mediante este voto popular de los ministros de la Suprema Corte. Creo que es un mejor proceso que el que actualmente tenemos. Estoy de acuerdo con la imposición a nivel constitucional de la autoridad republicana, que no puedan ganar más que el presidente. Entonces, quizá también podemos ir dejándole esas claridades a nuestra audiencia respecto a que la reforma no todo es un paquete negativo, tiene algunos aspectos que creo que no son tan controversiales. Y concluyo respecto a esta reforma de Arturo Saldívar del 2021. No es que no ha dado tiempo de aplicarla, de implementarla. Por eso cobra relevancia lo que yo estaba mencionando al principio respecto al Poder Judicial poniéndose en la boleta electoral, jugando con la llamada marea rosa, con la oposición antes de la elección, porque Norma Piña, actual presidenta, ministra presidenta de la Suprema Corte, dio marcha atrás a muchas de los esfuerzos implementados por el equipo de Saldívar gracias a esta reforma del 2021.
Entonces, por ejemplo, en materia de nepotismo, todas las personas que habían sido transferidas para estar en un circuito judicial diferente al de sus familiares, conocidos, amigos, fueron retornados. En materia de paridad de género, que Saldívar había logrado incrementarlo de un 20 a un 40% en términos de personas juzgadoras. También se echó para atrás, el Poder Judicial ha dejado de implementar concursos paritarios. Entonces, no quiero de nuevo meterme en mucha minucia, pero lo cierto es que el Poder Judicial ya estaba siendo utilizado como una arena de juego político. Entonces, parece que también todos estos temores que tenemos respecto a los jueces electos popularmente, perdón, ahora me refiero rápidamente a lo que me preguntó Julio, todos estos temores que tenemos respecto a jueces politizados, entes políticos, entes infiltrados por parte de algún movimiento político, pues hoy día ya lo tenemos. Y nada más contesto a tu pregunta, Julio. Me refería a que no es una elección indirecta en el sentido de que no es un voto a mano alzada respecto a cualquier persona, no es que cualquier persona pueda postularse a ser juez o ser magistrado, sino que hay o deberá haber dos filtros. Primero, el filtro de la edad, de la capacitación, de las credenciales cualificatorias. Claro que no creo que cualquier persona pueda ser juez. Creo que tienen que ser personas sumamente instruidas en cuanto a su formación profesional y también en términos de honorabilidad y ética. Y por un segundo lado, pues la convocatoria se realizará y se postularán los integrantes de las fórmulas por parte del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Entonces, lo que quiero transmitir con la palabra indirecto es que no es eso, una votación a mano alzada respecto a toda la población, sino que hay un filtro previo, precualificatorio para elegir quiénes pueden ser las personas juzgadoras, simplemente para que no se entienda que es una elección popular sin filtro alguno. Gracias. Julio, quisiera reaccionar a algunos de estos comentarios. Les quiero comentar también que ya recibimos algunas preguntas de parte de la audiencia. Creo que ustedes las tienen a la vista también. Entonces, si les parece, concluimos esta primera ronda de intercambios y pasamos a las preguntas de la audiencia. Sí, gracias, Jaime. No, muchas gracias, Pedro y Vanessa, por las clarificaciones y Pedro por poner este piso común para la discusión. Entonces, a ver, por lo que estoy entendiendo, estamos de acuerdo en que los riesgos de la elección popular de los jueces, que es justo como nos explicaba ahora Vanessa, pues son enormes porque hay un montón de incertidumbre, porque no tenemos evidencia de que va a funcionar y en cambio tenemos evidencia de que donde se hace, pues no funciona bien. Por otro lado, pues también es cierto que pues es innecesaria la reforma en términos de la captura política. Yo me quedo entonces con la gran duda de por qué la quieren hacer. O sea, porque estando de acuerdo con Vanessa en que en la reforma hay algunos elementos positivos, por ejemplo, yo creo que es muy importante separar el Consejo de la Corte. Pedro conoce este documento de las 8 propuestas que se hizo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde desde hace años se proponía separar el Consejo de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que ese es un acierto y está muy bien. Sin embargo, como se va a aprobar en septiembre, se quiere aprobar en septiembre, entonces nos tenemos que tragar entero el paquete con algunas cositas positivas y otras muchas, las principales, negativas e innecesarias. ¿Por qué no se abre el debate bien, no como esta farsa de diálogos que hemos tenido, para quedarse con lo bueno y dejar lo malo? A mí eso me sigue quedando como poco claro, sobre todo de parte de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Por qué quiere empezar así? ¿No? Apoyando una reforma incorrecta e innecesaria. Por otro lado, un punto interesantísimo que se menciona, Pedro y Vanessa, del Tribunal Disciplinario. Yo sí estoy completamente a favor de la separación del Consejo y de la Corte. El único caso que yo conozco al menos donde una vez que separamos al Consejo, el Consejo se divide también en dos,
como en un órgano administrativo y en otro disciplinario es Colombia. Y en Colombia han tenido muchos problemas con la separación del tribunal disciplinario. Entonces, habría que ver con detalle el caso colombiano para ver cuáles han sido estos problemas de separar el tribunal disciplinario, porque además le tienes que garantizar a los juzgadores dos instancias, y bueno, o sea, hay un montón de problemas con crear el tribunal disciplinario aparte. Me quedo con una de las preguntas, si quieres, Jaime, que nos hicieron en el público, que es, bueno, ¿y el periodo de transición será muy ¿cómo se pueden minimizar los riesgos? Si efectivamente ocurre, pues yo perdón que insista con los adjetivos medio fuertes, pero a mí me parece un sinsentido lo de la reforma, y peor si se aprueba ahora en septiembre, pues claramente va a haber un periodo medio caótico de transición. Es muy probable que en los transitorios medio diluyan las partes más conflictivas, pero si se pasa tal cual como se pretende para aprobar en septiembre, vamos a tener un gran problema ahí. Y decían Vanessa y Pedro, bueno, a mí me preocupa muchísimo, ¿qué tipo de personas van a querer participar como juzgadores en este nuevo sistema? Porque, pues sí, van a ser electos de modo, ¿no? Con un filtro ahí pero pues esos son filtros políticos, porque salvo por la Corte, que también se va a politizar, pues los van a ser propuestos por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo, los que puedan competir en las elecciones. Además, con el temor del tribunal disciplinario que te va a sancionar con unas capacidades y una ambigüedad enorme en sus funciones tal como está planteado. Además, en México, la educación jurídica está muy mal. Tenemos 1,200 escuelas de derecho. Algunas de ellas, la súper gran mayoría, produce abogados en 2 o 3 años, ¿no? Algunos de ellos tienen muy puestos importantes hoy en la Fiscalía de la Ciudad de México, por ejemplo. El fiscal encargado obtuvo en 2 días, creo que le dieron su acreditación de derecho, porque es un sociólogo, o sea, no era abogado, y en la Corte también. Entonces, pues a mí sí esto que le llaman los politólogos el riesgo de autoselección, o sea, ¿quién va a querer participar como juzgador en un poder judicial que claramente ya se le está indicando el sentido de misión, que es este sentido de apuntalar a como dé lugar sin verdadera reflexión, pues la segunda piso de la transformación? Y además en un contexto en donde la gran mayoría de los abogados y abogadas en México tienen una formación muy deficiente porque nuestra profesión jurídica no está regulada, y ahí tienen pues, mucha culpa los colegios, doctor. Entonces, a mí me preocupa, o sea, no es que haya falta de abogados, es que hay un exceso de, pues, abogados y abogadas que muy probablemente van a ver como, comparado con el trabajo que realizan ahora, como positivo incorporarse al Poder Judicial Federal, donde son electos, pero que no creo que sean los mejores, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo acá porque creo que me pasé un poco el tiempo, perdón. Muchas gracias, Julio. Fíjense que hay una pregunta de la audiencia muy interesante de la relación entre un problema endémico que me parece que gravita en torno a toda esta discusión a nivel macro, que es la seguridad. Y entonces nos preguntan la relación que habría del potencial éxito de esta reforma con la situación de seguridad del país, sobre todo a nivel local. Y yo aquí esta pregunta quisiera trasladarla a Pedro, porque es un tema que él ha estudiado con bastante profundidad. ¿Cómo ves la relación entre estas expectativas que está generando la reforma, Pedro, y la situación de seguridad que existe en el país, la crisis de seguridad que existe en el país? Gracias, Jaime. La verdad es que es una pregunta interesante, pero no de fácil respuesta, porque ya actualmente tenemos un problema de vulnerabilidad y de inseguridad por parte de los operadores de justicia en las entidades federativas. Y esto creo que nos obliga a algo que ya Vanessa apuntaba continuo en su primera intervención, que es distingamos los distintos tipos de materias en los que operan los jueces. Creo que es muy importante,
No perdamos de vista que los jueces operan y resuelven temas que tienen que ver con cuestiones familiares, con cuestiones civiles, con cuestiones mercantiles. Por ahí hay una pregunta también muy interesante que tiene que ver con inversiones económicas, con cuestiones administrativas, laborales. Es decir, la justicia opera en muchas ramas que tienen que ver con muchos aspectos de la vida de las personas. Eso no solamente en México, en todos los países, pero con mucha frecuencia ubicamos nuestra atención en la justicia penal, es decir, en ese nicho muy sentido y muy importante, sobre todo en un país con los altos índices de inseguridad como lo es México, y miramos y ahora sí que extrapolamos lo que sucede en la justicia penal a los demás ámbitos de la justicia. Yo creo que no debemos hacerlo, hay que hacer distinciones. Hay que mirar que tenemos que resolver cómo operan los operadores de justicia en todas las ramas que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas y hay que poner un foco especial en el ámbito de la justicia penal. Y ahí, Jaime, la respuesta ya la has dado tú y creo que Julio la apuntó. Ahí nuestra falencia principal, al menos en el ámbito federal, desde mi punto de vista no está en los jueces, no está en las juezas y en los jueces. La falencia principal está en las fiscalías. Tenemos fiscalías muy defectuosas en el país. No hemos hecho una apuesta institucional a la altura del reto de contar con fiscalías capaces de investigar, prevenir, anticipar y perseguir los delitos. Y ese defecto es un defecto institucional que tiene décadas, que en algunas ocasiones se ha hablado, incluso se les dotó de autonomía constitucional, etcétera, pero que en los hechos no se ha llevado a cabo la inversión económica, profesional e institucional para tener con fiscalías que en verdad sirvan. Y esa creo que es la principal falencia del sistema de administración y procuración de justicia penal en México. Y eso tiene que ver con el tema de la seguridad. Poner el foco en los defectos de la justicia, que seguramente tiene muchos, y de la justicia penal y de la justicia penal local sobre todo, es importante, pero me parece que es poner el foco, digamos, orientarlo en la dirección equivocada. Miremos primero a las fiscalías, mejoremos las capacidades de las fiscalías y entonces tendrá sentido del otro lado ver qué capacidades judiciales requerimos para dotar de seguridad. Y diría dos cosas mínimas. Una, Julio la apuntaba porque la colocó Vanessa, este Tribunal de Disciplina Judicial. Como está diseñada la iniciativa de reforma, se puede convertir en el poder de los poderes, porque lo que ese tribunal va a poder hacer es juzgar el desempeño sustantivo de los jueces, no el administrativo. Se le da un poder enorme de revisar las decisiones judiciales. En ese sentido, terminaría siendo un poder más poderoso que la Suprema Corte. Nada más dejo el dato ahí para la reflexión. Y la segunda cuestión, leo las preguntas que nos hacen favor de enviarnos y creo que transmiten la principal consecuencia nociva de la reforma, que es profunda incertidumbre. A muchas de esas preguntas que nos hacen, lo único que les puedo responder es no sabemos. No sabemos cómo se realizaría la elección. No sabemos cómo lograrían empatar, lo dicen muy bien, los distritos electorales con los circuitos jurisdiccionales. No sabemos cuáles serían los filtros para garantizar que las personas con mayor capacidad operen la justicia. No sabemos cómo sería la transición. No sabemos qué pasaría con todos los casos que están hoy en trámite en todos los tribunales. Estamos hablando entre justicia federal y justicias locales de más de 3,5 millones de asuntos que están en trámite y que no sabríamos cómo, cuándo y de qué manera se seguirían desahogando. Bueno, esa incertidumbre me parece que es el principal efecto nocivo de esta iniciativa de reforma, porque si hay algo que requiere un Estado de Derecho, es certezas. Y esa seguridad jurídica y esa certidumbre jurídica hoy está en vilo con esta reforma. E insisto, no estoy en contra de que llevemos a cabo una profunda reforma a la justicia en México. Solamente hagámoslo bien, hagámoslo con una planeación estratégica, hagámoslo con una visión de mediano y largo plazo y hagámoslo pronto. Muchas gracias, Pedro. Se van sumando las preguntas. Justo ahora, Juan Francisco Torres Landa
hacía la observación de que por qué se ha omitido dentro de esta suerte de grandilocuencia de la reforma en que se ha puesto el foco en la importancia de la elección de los integrantes del Poder Judicial, sobre todo federal, pero eso tampoco omite a los poderes de justicia local. ¿Por qué no se ha abordado dentro de la discusión la foto completa? Es decir, ¿por qué no hemos estado discutiendo también estas implicaciones a nivel local de la reforma y también el gran problema de la implementación que ya advertías, que solamente genera incertidumbre? Y Javier Meléndez nos plantea en la última pregunta que hemos recibido algo interesantísimo, que es, incluso se mencionaba hace un momento la reforma de 2021. ¿Qué va a suceder con el sistema de precedentes que se empezó a desarrollar de manera importante con una sola decisión a partir de la reforma de 2021 o con el propio sistema de jurisprudencia si pasa esta reforma? Y yo añadiría algo igualmente importante, que es qué sucede también, no nada más con el tema de precedentes, sino con el control de convencionalidad. Se ha hablado de que también se planea en paralelo una reforma al artículo 1 de la Constitución, que constituye la piedra angular del sistema de 2011 en adelante. Entonces yo sí quisiera plantearles cuáles serían las implicaciones de cambios tan centrales, porque esto nos llevaría también, que no da en este panel lamentablemente, a una discusión que ha sido por completo ignorada en México, que es qué pasa cuando una mayoría legislativa con poder pleno de reforma de la Constitución, como es el caso a partir de septiembre, modifica las bases fundamentales, el núcleo de la Constitución. Y entonces, en ese sentido, nuestro consenso constitucional desde la reforma del 94 consistió en dos cosas muy importantes, que era una Suprema Corte o un Poder Judicial Federal independiente con control constitucional y por el otro, una autoridad electoral independiente. Eso está claramente en riesgo con este paquete de reformas, independientemente de la lectura política que se le esté dando. Esto es completamente descriptivo. ¿Cuáles serían sus reacciones a estas preocupaciones? A ver, yo creo que no le hemos dado atención a esta propuesta de reforma que también existe a la justicia local, porque la opinión pública lo que suele interesarle es lo incendiario, ¿no? Y lo incendiario ahora es la elección popular de jueces y de magistrados. Pero la realidad es que si nosotros observamos de forma integral las reformas al Poder Judicial, bueno, las reformas en materia de justicia propuestas por Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero al Congreso y las reformas propuestas por Claudia Sheinbaum durante su campaña electoral, vaya, sí hay una propuesta integral. Las reformas de Claudia Sheinbaum en este documento que se llama 100 propuestas incluye un modelo nacional de fiscalías, un modelo nacional de defensorías públicas, un modelo nacional que regule a la abogacía, reformas, y eso también toca la pregunta que nos hacían en materia de seguridad, también toca a las policías ministeriales, a las facultades de investigación de las policías locales. Entonces, sí hay un análisis integral. Cierto es que la única propuesta que hoy está presentada ante el Congreso es la de Andrés Manuel López Obrador y que se discutirá en septiembre. Ciertamente me parecería aún más irresponsable analizar ambas paquetes de reformas y aprobarlo en ese periodo de tiempo. Yo no he leído, no sé si Pedro, si Julio han leído en algún espacio serio una propuesta de reforma al artículo 1 de la Constitución. No lo incluye la propuesta de reforma Andrés Manuel, no lo toma la propuesta de reforma de Claudia Sheinbaum. Tomando uno de los puntos que dice Pedro respecto al Poder Judicial, que sería el poder de los poderes,
Lo cierto es que hoy es el poder de los poderes, el Poder Judicial durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con buenos argumentos, con malos argumentos, pues vimos procedimientos de todo. Lo cierto es que echó para atrás no solo decisiones del Ejecutivo, sino decisiones del Poder Legislativo, arrogándose facultades que no es tan claro que correspondan al Poder Judicial. También haciendo referencia a lo que señalaba Pedro, pues es cierto que muchos de los aspectos de la reforma hoy son profundamente inciertos, hoy son desconocidos. Estas certezas habrán de dárnoslas los legisladores a través de los transitorios. En esos transitorios habremos de ver, de tener absoluta claridad, y creo que tanto Claudia Sheinbaum como sus asesores en materia económica lo tienen claro, que es necesario que estos procedimientos de reforma sean absolutamente transparentes, porque de lo contrario empezará, como decía Jaime, con el pie izquierdo su sexenio en materia de inversión. Pero en esos transitorios habremos de ver tanto los plazos de implementación, porque no solamente es si vamos a elegir en el 2025, como estaba planeado, los ministros, a los magistrados, a los jueces, también son aspectos esenciales, tales como cómo vamos a darle seguimiento a los procedimientos de juicio oral, por ejemplo, cómo vamos a hacer una transición de jueces en materia penal que ya conocieron de un caso en lo particular. Hay pruebas que no se pueden volver a proporcionar en el mismo y a presentar en el mismo procedimiento. No es lo mismo un juicio mercantil que un juicio familiar, que un juicio penal. Entonces habremos de atender a cada una de las particularidades de los procedimientos, porque hay procedimientos que si tú le cambias el juez, pues terminaste con el asunto, no es posible reponerlo. Creo que es importante que por un lado, echemos ojo de estos procedimientos de parlamento abierto que están existiendo respecto a la reforma judicial. Aquí quiero resaltar lo extraordinario de estos procedimientos, porque podemos tener o no dudas respecto a la efectividad de la reforma planteada en materia de elección popular de jueces y magistrados, pero lo que no podemos regatear es su abrumadora legitimidad. Yo aplaudo que se realicen estos foros para pues, determinar puntualidades, para que sobre todo los expertos estén compartiendo cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus propuestas, pero yo no recuerdo que exista en el pasado parlamentos abiertos de reformas tan relevantes. Vaya, un parlamento abierto a la ciudadanía, pues los representantes populares, los legisladores eran quienes nos representaban, y nos gustare o no iba la reforma. Yo no recuerdo haber sido consultada respecto al Pacto por México, por ejemplo, o a la reforma educativa. Entonces, creo que eso no hay, no hay que regatearlo, la absoluta legitimidad con la que llega esa instrucción a los legisladores, sea durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador o ya entrada la administración de Sheinbaum. Yo creo que tenemos evidencia que parlamentos abiertos anteriores han servido, por ejemplo, en la reforma eléctrica. Se incluyeron 10 de las 12 propuestas realizadas por el PRI, incluyendo el derecho a la energía a nivel constitucional. La ley minera, también tenemos evidencia de que los parlamentos abiertos sirvieron para incluir aspectos técnicos que le preocupaban a la oposición. Y creo que en esta ocasión también están sirviendo, pues no podemos tener una conclusión al respecto, sino hasta tener el texto final de la reforma y sus transitorios, pero habremos de ver alguna modificación respecto al texto original de Andrés Manuel López Obrador para saber si sirvieron o si fue una simulación. Pedro, No, por favor. nada más para evitar una confusión. Yo no tengo ningún problema en que los tribunales constitucionales y las Supremas Cortes y los poderes judiciales revisen las decisiones de los otros poderes. Me parece que es lo correcto, para eso están, y eso forma parte del diseño institucional de un Estado constitucional. Dicho esto, yo mencioné una problemática que trae la iniciativa de reforma al dotar al órgano de control disciplinario al interior del Poder Judicial Federal, a este Tribunal de Disciplina Federal, de facultades para revisar la actuación de juezas, jueces, magistrados, magistradas e incluso ministras y ministros en su labor jurisdiccional. Ahí es en donde creo que hay un problema serio, porque a este órgano disciplinario se le da una facultad muy poderosa,
que es la de revisar las decisiones sustantivas de las personas juzgadoras a nivel federal. Y creo que eso debería de modificarse porque de lo contrario, y eso fue lo que yo dije, ese tribunal de disciplina se va a convertir en el órgano con mayor poder al interior del Poder Judicial Federal. Esa fue mi comentario y espero que sea una de las cosas que se revisen si, como dice Vanessa, hay apertura, que no la estamos viendo, a modificar la iniciativa del presidente López Obrador. Yo deseo que haya mucha apertura y que hayan muchas modificaciones y que en verdad hayan cambios muy relevantes a esa iniciativa y que haya mucha apertura a escuchar las objeciones que yo no estoy percibiendo, al menos al día de hoy, por parte de los actores políticos, en concreto los legisladores que tomarán la decisión próximamente. Julio. Yo creo que efectivamente es que hay un montón, el tema como estamos viendo en esta mesa, pues es sumamente complejo, interesante, relevante, importante para nuestro país. El problema principal es esta como prisa por sacarlo en septiembre, porque si lo quieren sacar en septiembre, no le van a modificar una coma a la iniciativa como está, porque no dan los tiempos, y se lo escuché hoy en la mañana de camino aquí al exministro presidente Saldívar. Él claramente dijo, la discusión en comisiones comienza este jueves, porque si no, no dan los tiempos para sacarla en septiembre y se van a dictaminar las 17 iniciativas constitucionales y 2 legales que se presentaron en febrero. Independientemente de todo lo que se ha dicho en los foros, de todo lo que se ha dicho en los medios, independientemente de todo, no, todo parece indicar, ojalá no sea así, que no les va a importar nada, no le van a cambiar una coma, aunque sí, como decía Vanessa, ojalá en los transitorios, pues medio controlen un poco esto que es el principal problema de la reforma que decía Pedro, la gran incertidumbre que va a generar para todo tipo de actores. Y déjenme hacer mi comentario respecto a esto, porque hay una pregunta muy interesante ahí respecto a los efectos de esta gran incertidumbre en actores políticos y económicos, sobre todo. Los actores económicos, digamos, ¿cómo van a reaccionar? Pues ante una baja incertidumbre, son actores económicos y tendrán que obtener una compensación, por así decir, en los intereses que derivan de sus inversiones o de sus préstamos. O sea, van a subir el costo de sus inversiones, digamos, de modo que les compense la subida en la certidumbre, ¿no? O sea, eso es como operan los actores económicos. Si y hasta dónde la economía mexicana pueda aguantar esta subida, pues entonces no habrá mayor problema ahí. Yo creo que es parte de lo que están apostando, ¿no? Que la economía mexicana pueda aguantar estos mayores costos de la inversión, de los préstamos derivados de la incertidumbre para los actores económicos. ¿Qué otra cosa podrían hacer los actores económicos? Pues muy probablemente van a buscar medios alternativos de resolución de sus conflictos. Por ejemplo, el arbitraje, todo aquello que puedan resolver entre privados, pues lo van a hacer más entre privados, porque entre el periodo caótico de la transición al nuevo sistema y que pues los casos sensibles políticamente de antemano van a saber que los van a perder. O sea, un caso de gran cuantía o políticamente sensible, pues tú no lo vas a querer llevar a un tribunal judicial electo, ¿no? En estas condiciones, porque es muy probable que lo pierdas. Entonces, los actores políticos siempre, económicos, siempre que puedan, van a tratar de ir, yo creo que al arbitraje. ¿Qué otra reacción esperable hay de parte de actores políticos? Bueno, aquí el principal actor político es el Poder Judicial Federal actual. El Poder Judicial Federal actual, hay 1,600 aprox juzgadores, 50,000 funcionarios. Yo no sé qué tanto, cómo se les afectarán sus derechos laborales, pero obviamente van a reaccionar. Ya están ahorita discutiendo si, por ejemplo, puede haber un paro de labores, si es constitucional o no.
pueden ir a buscar en la justicia internacional que se subsanen las principales deficiencias de esta. O sea, es decir, eso va a aumentar el periodo de caos en la transición y la incertidumbre que tendrá efectos tanto económicos como en otros actores, ¿no? Entonces, pues sí sí lo pasan en septiembre como todo parece indicar. Las discusiones tan ricas que estamos teniendo acá, tomando en cuenta que la reforma tiene aspectos positivos y negativos, como hemos coincidido con Vanessa y Pedro, pues olvídalo, es que no sirven de nada, se va a pasar así tal cual. Y a mí me da mucha pena decirlo, pero yo creo que es lo más probable por lo que hemos estado viendo, ¿no? Ojalá y nos equivoquemos. Gracias, Julio. Y sí, es que parece un contrasentido, pero si careces de evidencia suficiente en un proceso de toma de decisiones con implicaciones de este nivel, pues mejor no implementar o apostar por una suerte de gradualismo y mayor deliberación. Pero lo que sucede es que se está enfrentando en este momento algo que en múltiples ocasiones he escuchado en múltiples ocasiones he escuchado de Pedro y he leído de Carlos Nino, de esta relación tan difícil entre democracia y constitución, en que pues ahora en este caso el argumento mayoritario democrático se está imponiendo a la Constitución, ¿no? Y entonces eso es muy difícil, como decía Vanessa hace un momento, pues sí, qué bueno de la deliberación y es un ejercicio sano, pero al final del día pues debe primar la decisión mayoritaria. Y pues eso es preocupante en términos de alterar los fundamentos de la organización institucional del Estado mexicano, ¿no? Y en ese sentido nos pregunta uno de nuestros participantes, y le traslado la pregunta a Pedro, ¿qué tendría que suceder o cuál sería el proceso para que esta reforma no pase o de pasar sea considerada inconstitucional por la Corte Suprema? Y esta es una pregunta que reviste una complejidad especial porque en México pues tenemos un régimen particular sobre este tema que constituye una suerte de bloqueo frente a una pregunta de esta naturaleza, pero le cedo la palabra a Pedro para resolverla. Pues la contestas muy bien, Jaime. Es decir, para que no pase, tendrían que darse las condiciones políticas que le impidan. ¿Qué quiere decir? Que no se configuraran las mayorías legislativas necesarias para aprobarla. Es decir, tratándose de una reforma constitucional, pues que no se contara con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, o que no se contara con el apoyo de la mayoría de las legislaturas de los 32 estados, ¿no? Si no se logran esas mayorías, pues políticamente no pasará. Hoy vemos muy difícil que esas mayorías no se logren, porque todo indica que la coalición gobernante tendrá la mayoría suficiente en todos los órganos legislativos necesarios para llevar a cabo reformas constitucionales. Todavía hay una discusión, la señaló Julio, en torno a ese escenario, pero quedémonos con la premisa más probable, que es que tendrán las mayorías suficientes. Si se aprueban por esas mayorías y se sigue el procedimiento de reforma constitucional contemplado en la propia Constitución y en las leyes correspondientes, con además la legitimidad del Parlamento abierto al que ha hablado Vanessa, es altamente probable que la reforma constitucional tenga lugar y se publique. Una vez publicada, no hay en México control de constitucionalidad alguno contra una reforma constitucional. Es decir, para decirlo claro, la Suprema Corte de Justicia no podría hacer nada porque no tiene facultades para controlar las reformas constitucionales. Entonces, el escenario nos conduce por la senda política, que la advierte muy bien Julio. Es una gran pregunta la de qué calcula el próximo gobierno encabezado por la doctora Sheinbaum, porque la única manera de detener, moderar o posponer esta reforma es por la ruta política, porque una vez que sea aprobada y se convierte en reforma constitucional, no hay control interno alguno en el Estado mexicano. Muchas gracias, Pedro. Estamos llegando a la parte
final de nuestro panel, hay dos últimas preguntas que creo que vale la pena poner en la mesa antes de la ronda de conclusiones de cada uno de los panelistas. Nos preguntan de qué manera se podrían judicializar a nivel internacional posibles atropellos a nivel de derechos humanos derivados de la reforma. Y también, relacionado con esto, ¿por qué se habla de posibles incumplimientos al TEMEC si se aprueba la reforma? Quien quiera abordarlo para Sí. después pasar a las conclusiones. A ver, yo he analizado el tema del incumplimiento por parte de México al TEMEC con Estados Unidos y Canadá de aprobarse esta reforma judicial y la verdad es que yo no encuentro un incumplimiento claro. Evidentemente existe un aspecto relacionado con la certidumbre que México le tiene que otorgar a sus inversionistas extranjeros, pero vaya, sería inclusive irrazonable, insensible que Estados Unidos nos pida a nosotros, México, que no implementemos un sistema de elección popular de jueces cuando ellos sí lo hacen a nivel local. 43 de los 50 estados de Estados Unidos tienen elección popular de jueces a nivel local y a nivel federal ni se diga, el presidente nombra a los jueces y es el Senado quien ratifica, algo mucho más descabellado, digamos, de lo que está proponiendo ahora Morena. Por lo que hace a los aspectos de certidumbre en favor de los inversionistas, yo les diría, y algo así manifestaba Claudia Sheinbaum hace un par de semanas cuando se reunía con banqueros, señores, si ustedes piensan que sus inversiones están seguras en México solo porque les asiste el derecho, les asiste la razón, les asiste la justicia, están bastante equivocados. Un mejor funcionamiento del Poder Judicial, y de nuevo, y reitero, yo no creo que la solución sea la elección popular de jueces, pero sí creo que necesitamos una reforma muy profunda del Poder Judicial federal y también local, un mejor funcionamiento del Poder Judicial y un mejor control sobre nuestros jueces corruptos implica un beneficio para los inversionistas también. Y aquí contesto la pregunta que hacía Julio hacia el inicio de la charla y la formuló con insistencia y entiendo que es pues vaya, complicado de entender en el escenario político en el que nos encontramos, y así es, se la contesto en función de lo que yo creo entender. ¿Por qué lo quiere hacer? ¿Por qué Morena quiere hacer, llevar a cabo esta reforma más allá de fines electorales, más allá de la campaña? Y sobre todo, ¿por qué lo quiere hacer si no le importa un control del Poder Judicial más allá del que ya va a tener en términos legales y de facto? Y aquí insisto, yo creo que lo que Andrés Manuel López Obrador encontró durante su gestión fue una profunda corrupción de las personas juzgadoras. Así lo evidenciaba en muchas de sus conferencias matutinas. Y como yo me lo explico, él busca vaciar todo el pozo ante la imposibilidad de determinar cuáles son algunas de las gotas de agua envenenadas. Por eso es que yo creo que abre la posibilidad de elección de todos los jueces, tanto los federales como locales. Yo sí creo que una decisión salomónica hubiese sido posible en donde mandamos elección popular los ministros de la Corte, que se renueve toda la Corte en su integración, en su funcionamiento en salas y demás, que cabe señalar que también forma parte de la propuesta, y dejar control de quienes siguen siendo juzgadores federales y locales al nuevo Tribunal de Disciplina. Yo esperaba que esa fuera la solución salomónica a implementar. Ya sabemos que no es así. Ha sido absolutamente claro tanto el presidente como creo el electorado, también Claudia Sheinbaum. La reforma va, la elección popular de los 3 niveles, vaya, de los magistrados, ministros y jueces va. Y los detalles, la minucia, estará en los transitorios y ahí creo encontraremos la gradualidad. Muchas gracias, Vanessa. Pues si le parece a los panelistas, vamos a la ronda de cierre o de conclusiones, si acaso puede haberlas. Si les parece en el mismo orden en que intervinieron al inicio del panel, podemos ir cerrando. Si fueras tan amable, querido Pedro.
Pues muchas gracias, Jaime. De nuevo, gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar con todas y todos ustedes. Creo que tú mismo lo adviertes. Es muy difícil llegar a una conclusión. Me parece que hay un diagnóstico parcial compartido. Tenemos problemas en los aparatos de administración de justicia en México, que nos conduce por la senda de avisorar y desear una reforma que mejore todas las falencias que existen en los poderes judiciales a nivel nacional, pero hay quienes pensamos, y hablo por mí, que esta reforma propuesta por el presidente López Obrador no es la respuesta correcta para un problema real y muy sentido en el país. Me parece que lo atinado sería aprovechar esta discusión pública para llevar a cabo una revisión integral al funcionamiento de todos los poderes judiciales para emprender con calma y con visión de largo plazo la reforma que el país necesita. Insisto, yo diría reforma sí, pero sin prisas, de fondo y a partir de diagnósticos y de mecanismos que den certidumbre a todos los actores. Una reforma de esta naturaleza no debe aprobarse sobre las rodillas y con prisas a partir simplemente de, digamos, cálculos políticos, porque lo que está en juego es mucho y me parece que en ese sentido deberíamos de seguir ponderando y valorando cuáles son las mejores alternativas para los problemas reales que enfrenta el aparato de justicia en nuestro país. Aquí la dejaría y de nueva cuenta gracias y gracias por supuesto a Vanessa y a Julio y a ti mismo Jaime por sus atinados comentarios de los cuales además me llevo muchas reflexiones. Muchas gracias, Pedro. Igualmente. Vanessa, por favor. Gracias nuevamente por la invitación. Encantada de haber estado aquí con ustedes y de leer sus preguntas y sus comentarios. A manera de conclusión, reitero que la reforma me parece correcta en diagnóstico y propuesta, salvo por la elección de jueces y magistrados. Creo que no tenemos evidencia de que nos lleve a mejor puerto y por contrario, y aunque parezca muy complicado, nos podría dejar con un peor poder judicial de aquel con el que contamos actualmente. También se utiliza mucho el argumento del sistema de pesos y contrapesos para atacar esta reforma al Poder Judicial. Nada más que recordemos que este sistema de pesos y contrapesos sirve precisamente para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. No son, no es un sistema valioso por sí mismo, sino en tanto entrega una mejor forma de vida a la gente y eso hoy nuestro Poder Judicial no lo está haciendo. Y como iniciaba pues la introducción a este panel, yo por eso hoy celebro que todos los actores políticos, privados, públicos, estamos discutiendo sobre el funcionamiento del Poder Judicial porque hace rato que nos debíamos todos esta discusión. Y también invitar a las personas que apenas hoy están involucrándose en este tema o que llevan semanas escuchando en relación con este tema, que eviten pues estos atajos sencillos y muy llamativos que nos proponen algunos medios de comunicación, razonamientos bastante llenos de atajos respecto a esta reforma del Poder Judicial, que hablan, por ejemplo, de la autonomía judicial, ¿no? Es un gran mito esta pretendida autonomía. Los jueces son entes políticos, nuestros ministros de la Suprema Corte han jugado por largo tiempo como entes políticos, operan influidos por causas externas, son entes políticos. Otra de las grandes mentiras que ustedes van a escuchar respecto a esta reforma judicial es que va a hacer que llegue cualquiera a ser persona juzgadora, va a evitar que lleguen como hoy, que son los mejores capacitados. Es una gran mentira. Los concursos y esto lo digo a manera de ejemplo, los concursos de oposición previos al 2021, cuando llega Arturo Saldívar a hacer esta reforma de la que platicábamos al inicio de la charla al Poder Judicial, los concursos de oposición se realizaban con base en preguntas y respuestas que se traficaban, sea con dinero
o sea por influyentismo. Entonces, mentira que hoy tengamos a los jueces más capacitados. Y por último, también se habla mucho de que gracias a la elección popular de jueces, entonces van a llegar siempre los jueces que estén apoyados con mayores cantidades de dinero. La reforma establece que no pueden existir campañas, simplemente les serán habilitados tiempos de radio y televisión. Y sí podemos acudir a otros ejemplos internacionales que no son el desastroso ejemplo de Bolivia, para ver cómo funcionan estas especies de campaña, para que las personas juzgadoras se hagan conocer, y podemos voltear a cualquiera de los 43 de los 50 estados de Estados Unidos que les mencionaba, que ya funcionan de este modo. Muchas gracias. Julio, por favor. Muchas gracias, Jaime. De nuevo, gracias por la invitación. Un placer estar acá discutiendo con ustedes, Jaime, Pedro, Vanessa. Yo me quedo con esta reflexión de, digamos, si el objetivo de la reforma es atacar la corrupción y democratizar la justicia, la reforma es incorrecta, es un error, es un mal cálculo. La reforma tal como está propuesta no nos va a llevar ahí, porque lo que nos va a llevar ahí, o lo que nos llevaría a atacar la corrupción y a acercar la reforma a la gente, es reformar las fiscalías federal y local, reformar los poderes judiciales locales y acercar la justicia a la gente, reformar las defensorías públicas, reformar el amparo. La reforma ataca lo mejor que tenemos del sistema de justicia. No es perfecto, tiene muchos problemas, pero desde 1994 se viene perfeccionando. Si lo comparamos con lo que teníamos antes del 94, si lo comparamos con lo que hay en la justicia estatal en muchos de los estados, el Poder Judicial Federal es lo mejor. ¿Se puede arreglar? Por supuesto que sí. Se va a destruir. Yo creo que es un grave error y que va a generar muchísima incertidumbre, y que me impresiona muchísimo que la presidenta electa Claudia Sheinbaum apoye esto, porque es un acto que va a marcar su administración, su gobierno. La primer presidenta de México se va a inaugurar con una reforma que es incorrecta, errónea, innecesaria, que va a generar muchísima incertidumbre, muchísimas reacciones en actores económicos y políticos. Y ojalá, como dice Vanessa, al menos en los transitorios medios se gradualice algo. Pero si pasa la reforma, yo creo que es un error. Julio, muchísimas gracias. Muchas gracias a los integrantes, a la integrante de nuestro panel. Ha sido un gusto escucharlos a los tres. Me parece que hemos dejado el terreno preparado por una discusión muy interesante que se sostendrá el jueves también en este mismo foro del Mexico Institute, sobre las implicaciones de la reforma específicamente para el sector privado, que pretende dar continuidad a mucho de lo que ya se comentó aquí, a un sector que tiene particular pues interés en conocer cuáles son los alcances de esta propuesta de reformas constitucionales. Será en el mismo horario, de 9 a 11:30 hora de la Ciudad de México, y pues en la liga que nos están compartiendo en este momento en el chat del foro. Muchísimas gracias en nombre del Mexico Institute y del Wilson Center. Y pues sigamos platicando de esto para tratar de seguir pues nutriendo la conversación y deliberando como lo hemos intentado hacer en este panel. Gracias por el interés y que tengan muy buen día. Chao.